información urgente es doble en este momento porque mientras se está terminando el allanamiento en la casa de Piti Álvarez, buscado intensamente por el homicidio de una persona durante la madrugada de ayer, estamos hablando en este momento en comunicación telefónica con el jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires, fuerza junto con la Policía Federal y la Policía de la provincia, encargada de buscar, de encontrar a Piti Álvarez, que se ha escapado luego del crimen. Marcelo D'Alessandro, él es el jefe de la Policía de la ciudad. Muy buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches, ¿cómo andas? Muy bien, lo escucho un poco bajito, ahora vamos a aumentar el volumen de su llamado para escucharlo bien. Tenemos entendido, recién lo conversábamos con Luciana Geuna, con Nicolás Winiawski, que hay información importante que se desprendió del testimonio de la novia de Piti Álvarez, que lo acompañaba en el momento del crimen y podría ayudar a encontrar en este momento a Piti, que está prófugo. Cuéntenos. Sí, en realidad, si me permitís, me tomo unos segundos. Sí, claro. Y te describo cómo fue el devenir, ¿no?, de estos hechos, porque se han escuchado los audios ahí de los llamados al 911 alrededor de las 2 de la mañana. La gente se comunica, los vecinos se comunican al 911 porque habían escuchado unos disparos. Cuando arriba el patrullero, a los pocos minutos, se encuentra con esta persona que había sido asesinada. De inmediatamente, científica y criminalística, encuentran el arma que también los testigos habían dicho dónde la habían descartado. Y ahí empieza la reconstrucción de los hechos. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque también se habla mucho del estado que podría haber estado el Piti Álvarez al momento de la comisión de este crimen. No, cualquier crimen es violento, pero este en particular tiene 3 disparos en el rostro y 1 en el pecho. Y hay un quinto disparo que no le llega a impactar en el cuerpo, porque es donde se produce la discusión esta que tienen, donde la víctima le tira un cabezazo a Piti Álvarez, y es ahí donde él toma el arma. El primer disparo no le da en el cuerpo y los siguientes 3 en el rostro y el cuarto en el pecho. Esto que está contando usted, D'Alessandro, es importante, es una información novedosa. Fueron 5 los disparos, 4 impactaron en el cuerpo de la víctima. Esto sí se sabía, 3 en el rostro y 1 en el pecho. Sí, pero ¿por qué digo esto también? Porque muchas veces aquellos que hemos estudiado Derecho, siempre se habló de si comprendía o no la criminalidad del acto. Correcto. Y la verdad que de manera inmediata él se sube al auto, que es donde está acompañado de su pareja, hace unos metros, frena, levanta una alcantarilla y descarta el arma, o sea, con pleno conocimiento, a mi entender, de que lo que quería hacer era hacer desaparecer la herramienta con la que había hecho la comisión de este crimen. Y de ahí emprenden la fuga y se van al boliche en Ramos Mejía, un boliche conocido de ahí, de la zona, en Pinar de Rocha. La novia pierde contacto con él en su momento, se encuentra con su padrastro, vuelve a su casa. Frenemos ahí un segundo, Marcelo. Disculpe que lo interrumpa, porque usted nos está contando ahora algo muy importante que no se había escuchado hasta ahora en la televisión, que tiene que ver con los instantes posteriores al crimen. ¿Qué hizo Piti Álvarez junto con su novia luego de matar? Usted nos está contando este detalle, está aportando el dato del padrastro, que ahora quiero que profundice, es un dato muy significativo en la investigación, y aquí estamos compartiendo con la gente, le cuento por si usted no tiene un televisor a mano, las imágenes dentro del boliche de Piti Álvarez, las imágenes en Pinar de Rocha, luego de haber asesinado, lo que uno puede empezar a interpretar. Fue en búsqueda de una coartada Piti Álvarez, fue a buscar ayuda de sus amigos, tal como dijo su novia. Esa es la cara de Piti Álvarez en Pinar de Rocha, menos de una hora después de haber asesinado. ¿Qué fue lo que hizo Piti Álvarez luego del crimen? Luego del crimen lo que hace, se sube a su vehículo junto con su novia y se desplazan hasta Ramos Mejía, al boliche Pinar de Rocha, es un boliche conocido de ahí de la zona. ¿Cómo nosotros nos enteramos esto? Porque al momento de allanar el domicilio de Piti Álvarez, tenemos contacto con la novia, la llevan a la comisaría comunal a que preste declaración, y es ahí donde cuenta
cómo se vino este devenir de la noche, ¿no? Llegaron al boliche, ella pierde contacto con él en un momento, se encuentra con su padrastro, se van a su domicilio, ella es de la provincia de Buenos Aires, de William Morris, ahí le cuenta al padrastro, se quiebra el llanto y le cuenta lo que había pasado. A la mañana, casi a media mañana, Piti Álvarez aparece, pero no en su vehículo, ya en ese momento lo había descartado, que es que después lo encuentra la policía. ¿En la mañana de hoy, Marcelo? En la mañana de hoy, o sea, esto también es novedoso. En la mañana de hoy hay familiares, hay gente del entorno de Piti Álvarez que tiene contacto con él. Exactamente. Y ahí es donde el padrastro lo convence de que se entregue, lo empieza lo sube a su auto, lo empieza a llevar para entregarse en la comisaría, y en un momento en el camino, en una localidad de la provincia de Buenos Aires, que no la quiero decir para no impedir la investigación, es donde se está trabajando fuertemente ahora con la provincia de Buenos Aires, con la policía de la provincia de Buenos Aires, se baja del auto rápidamente, en un momento dice, yo no me voy a entregar, voy a hablar con mi abogado, se baja del auto y sale corriendo. Y no lo vieron más. Esta es la declaración que hemos tenido, y la verdad que ahora depende de la justicia, porque también la novia puede llegar a configurar el delito de encubrimiento, ¿no? Claro. Esto que nos está contando es una imagen de esta mañana. Piti Álvarez diciendo, voy a hablar con mi abogado, no me voy a entregar, sale corriendo. Todo esto se desprende de la declaración de la novia, que es una información que estaba circulando, pero hasta ahora no se conocía el detalle de esa declaración. Nos la está contando aquí el jefe de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Le pregunto, Alessandro, ¿se sabe el móvil? ¿Hay alguna información en base a esa declaración de cómo empezó esta discusión que terminó con la muerte de este hombre? Mire, la verdad en esto, Diego, quiero ser prudente, porque estamos hablando de una persona que han asesinado. Tenemos varias versiones de los vecinos. Algunos dicen que se conocían y que estaban ajustando cuentas del pasado. Otros dicen que simplemente se cruzaron en ese momento y Piti Álvarez lo habría increpado, y ahí se dio la discusión, que empezó a elevarse de tono hasta que la víctima le arroja un cabezazo, y es cuando ahí medio que se empujan en un forcejeo y extrae el arma y realiza los disparos que terminan asesinándolo. Le hago una pregunta delicada, Alessandro, si puede responderla, por supuesto, es informativamente muy importante, si no, entiendo perfectamente, porque hay que preservar también la investigación que se está llevando a cabo en este momento. ¿Saben ustedes, tanto la fuerza de la ciudad, como la fuerza de la provincia, como la Policía Federal, dónde podría estar Piti Álvarez en este momento? ¿Tienen información de cuál puede ser su paradero? Nosotros conjuntamente, constantemente, trabajamos con la provincia, con la policía de la provincia de Buenos Aires, y en personas prófugas o personas que se han ido de su casa, siempre logran el éxito. Son dos fuerzas muy profesionales. No tenga duda que próximamente tendremos novedades al respecto. Muy bien, me quedo con esa declaración. Marcelo, muchísimas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Marcelo Alessandro es jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que acaba de decir que él cree que próximamente, está en la pantalla, vamos a tener novedades sobre el paradero de Piti Álvarez. Martín Cicioli, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, vos lo conocés a Piti mucho y conocés también esa zona, conocés ese lugar. Sí, yo también tuve contacto con el jefe de la policía cerca del mediodía, antes de que ocurra lo de la novia, y le dije, ojo que el mapa es más grande que en otros casos. ¿Por qué? Porque Piti es un tipo que puede ser bien recibido en cualquier barrio. Lo que me parece a mí que seguramente deben estar buscando barrios donde haya búnkers de venta de pasta base, porque, a ver, Piti sale a pelearse, se pelea, tira, lo mata. No vuelve a la casa a buscar lo que después se encontró, que había mucho dinero. Claro, mucha plata. Digo, tiene limitación económica. Poner que haya algún prestamista del mundo del mal
Voy a buscar ahora lo que se encontró. Ahora, Tengo algunos datos. mucha Diego, plata. Mucha plata. Sí. Sí, básicamente fueron $16.400 Sí, que se se cree que encontraron. eso Vos, puede Santi, ser. tenés Sí, información, tengo ¿no? la misma cifra. Está terminando el allanamiento en la casa de Álvarez. La misma cifra, Diego. Varios celulares había también en una caja fuerte. Y equipos fotográficos y de filmación. Y a mí me agregan, perdón que estemos con los teléfonos, pero obviamente es información que va llegando, es un caso que está ocurriendo en este momento. Bueno, un boleto de compraventa del auto, una motocicleta, 3 celulares, $16.400. Y esta es información delicada, pero consta en el parte, jeringas hipodérmicas sin utilizar y varias utilizadas. Sí. Envoltorios de pasta base, 4 discos rígidos, una munición calibre 45 sin percutar, pasaporte de la persona y, bueno, varias fotos. Está el doctor Carlos Damín con nosotros. Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Jefe de ¿Cómo le va? toxicología del Fernández, lamentablemente con mucha experiencia con el tema drogas. Estoy leyendo aquí jeringas hipodérmicas y uno no puede dejar de preguntarse cómo funciona esta droga, ¿no? Cómo funciona el Paco, cómo funciona la pasta base, por qué una persona puede terminar matando, ¿no? A ver, la cocaína tiene distintas formas de consumo. Una de esas formas de consumo es el Paco, o lo que llamamos hoy cocaínas fumables. Ya prácticamente no hablamos ni de pasta base, ni de Paco, ni de bazuco, ni de crack, porque son todas denominaciones de distintas formas De lo mismo. de lo mismo que normalmente se fuman, y que se fuman porque es una forma mucho más rudimentaria, una forma más ordinaria, podríamos decir, de la cocaína, que hace que no sea aspirable. La cocaína que la gente conoce como cocaína es lo que denominamos al clorhidrato de cocaína, que es mucho más refinado desde el punto de vista químico y que es aspirable porque es hidrosoluble. Todo el resto de las cocaínas fumables normalmente no lo son porque son más ordinarias. Ahora, para poder ser inyectada lo que se utiliza es una forma de las hidrosolubles, de las más refinadas, que es lo que la gente conoce como cocaína. Esta cocaína que puede aspirarse o que puede inyectarse, básicamente son las dos formas que se utilizan y que hoy vemos una gran cantidad de gente que volvió a consumir en forma inyectable, que no se, durante 8 o 9 años había desaparecido. Bueno, el tipo de manifestación que esto tiene es una manifestación de alto impacto. La cocaína, cuando se inyecta, es realmente de alto impacto. Es un latigazo al cerebro, y al corazón. La cocaína es un estimulante de los más potentes que conocemos. ¿Y cómo es la degradación de la persona? Eso en cuanto a la droga es muy interesante lo que nos está contando. ¿Cómo es la degradación en la persona? Martín contaba, yo lo escuchaba hoy a la tarde en Canal 13 que estábamos compartiendo el programa de Mariana. Piti Álvarez cambió completamente. Siempre fue una persona con problemas de adicciones, pero hace 8 o 9 años que tuvo realmente un vuelco drástico, trágico a esta altura de los acontecimientos, básicamente por la degradación profunda que le generaba. ¿Cómo es el proceso mental? ¿Qué pasa en el cerebro cuando se abusa tanto de una droga? Cuando se comienza a usar una sustancia que empieza siendo un uso, los médicos dividimos en uso, abuso y finalmente la dependencia. Cuando empieza siendo un uso, que podríamos decir que no es problemático, si es ocasional y va a depender de la calidad, de la cantidad y de la frecuencia del consumo, es un efecto. A medida que va avanzando en el tiempo y se va profundizando ese consumo, se va generando una dependencia, una adicción, el impacto sobre el cerebro básicamente empieza a ser mucho más grande. ¿Por qué? Porque este tipo de sustancias generan lesiones en el cerebro de distintos lugares. Primero, produce destrucción neuronal. ¿Sí? Básicamente destruye neuronas y los circuitos neuronales. Esto genera un deterioro neurocognitivo, decimos los médicos, un deterioro en la inteligencia, un deterioro en el comportamiento y, por supuesto, un deterioro en la forma de relacionarse, porque empieza a afectar claramente todo lo que es la esfera psíquica de la persona. Ya no solo es la cosa física lo que genera, sino que impacta en el comportamiento. Claro. Y este comportamiento, a medida que va aumentando el consumo, se va generando como un círculo vicioso. A mayor consumo, mayor daño, a mayor daño, mayor consumo. Mayor dependencia. Mayor dependencia. Y esta mayor dependencia lleva a alteraciones claras en el comportamiento. Y bueno, entonces puede haber distintas manifestaciones en el momento en agudo del consumo
que puede darse por el consumo o por la abstinencia de la sustancia. Es decir, las dos formas tienen manifestaciones agudas claras, pero además tenemos un consumo crónico. En el consumo crónico, en la cosa de todos los días, genera un deterioro también en el comportamiento, que bueno, que eso claramente puede generar comportamientos anómalos. Hoy a la tarde también conversando con un montón de testigos. La verdad que este caso se caracteriza también por la cantidad de testigos que ha tenido. En un rato vamos a compartir los llamados al 911, que son dramáticos y muy detallados de lo que estaba pasando. Es muy fuerte escucharlo, te lo vamos a mostrar en un ratito. Lo que contaban todos los vecinos es, estaba tan mal Piti, cuando estaba mal, cuando había consumido, que lo veíamos venir caminando y ya nos dábamos cuenta de que estaba drogado. De hecho, y esto no se conoce, uno de los testigos reconoce e identifica a Piti Álvarez justamente por la forma de caminar, porque lo ve caminando de una manera tan deteriorada, tan particular, que era justamente la manera en la que caminaba Piti, lo conocían los que vivían allí con él. O sea, es un deterioro a ese nivel. Se ve a larga distancia. Todas las sustancias van produciendo esta cosa del deterioro, pero también lo producen en agudo. Y cualquier sustancia, uno ve a una persona alcoholizada y el deterioro que tiene bajo los efectos del alcohol. Es decir, todas las sustancias que alteran el estado de conciencia de una persona van produciendo alteraciones evidentes en el momento que va aumentando esa concentración sanguínea en el cuerpo. Cualquier sustancia, uno lo ve como arrastra la palabra alguien que está bajo los efectos de un psicofármaco. Claro. Cuando alguien está bajo los efectos del alcohol, ve claramente la alteración, el aumento de la base de sustentación, la necesidad de apoyarse o de tener un tercer punto de apoyo. Con la cocaína pasa algo parecido, es decir, la alteración pasa a ser tan grande que comienza a haber alteraciones en toda la esfera, en la forma de comportarse, en la forma de expresarse y en la cosa motriz, en la forma de caminar o de moverse. ¿No? Quiero compartir, perdón, Marce, porque hay una información también de último momento que tiene que ver con estos audios que mencionábamos. Miren. Sí, me dicen que no se entregó. No. Hola, sí, mira, estoy en el barrio Zamoré, Escalay de Lepiane. Sí. Mira, recién se escucharon un par de tiros, unos gritos, se están yendo unos pibes en la Torre 12. ¿En la Torre 12 lo escuchás? Sí, y ya se están yendo, los chicos se están yendo para el lado de Lepiane, digamos. ¿Cuánto masculino ves en el lugar? 2. Escúchame una cosa. Sí, Escalay de Lepiane, sobre de Lepiane, un auto acaba de parar frente a la parada del colectivo, un poquito más atrás, del 36, hay un árbol y acaban de dejar algo ahí. Sí, emergencias, vivo acá en Escalay de Lepiane. Me parece que hubo un tiroteo, me parece que hay un cuerpo tirado. ¿Se vio o escuchó? No, escuché, pero de acá veo un cuerpo tirado. ¿Se mueve algún otro dato? No, no sé, yo estoy ¿Cuántos arriba. disparos escuchó? 3 disparos. ¿Qué es su nombre de la mujer? No sé, no está todo persona. oscuro, veo Bueno. zapatillas blancas. Gracias. Por favor, urgente una ambulancia. Hola, señor, ¿cuál es la emergencia? Y necesito ¿Vos me escuchás, Loro? un patrullero urgente, por favor. Hubo un homicidio acá en la Torre 12. ¿Capital o provincia? Capitán, ¿Qué dirección? es de Lepiane, es de los barrios Zamoré. Barrio Zamoré. Me dijo que es Torre 12, ¿qué pienso que departamento sería? No, está ahí en la calle, necesito una ambulancia, está ahí muerto en la calle, no sé. Se escuchó un disparo y está muerto en la calle. ¿Es masculino? Sí. Bueno, ya estamos notificando al móvil al lugar, ¿sí? Bueno. Ahí está, mucho detalle en estos audios. La verdad que es impresionante la descripción de los vecinos contando prácticamente de forma exacta lo que acababa de ocurrir, este asesinato que ahora sabemos, según todos los testigos y según la información que maneja la justicia, muy probablemente haya sido cometido por Piti Álvarez. Ahora vamos a hablar de la imputabilidad, ¿sí? Porque este es un gran debate que se viene. Hace poco hubo una causa en la cual justamente se lo acusaba a Piti Álvarez por tenencia de arma, por violencia. Un fiscal pedía 4 años de prisión y sin embargo la justicia lo declaró inimputable. Ahora quiero, Carlos, que hablemos un poco de eso. ¿Qué conciencia tienen del bien y del mal estas personas que están tan afectadas? Pero Martín, recién me escuchábamos. Torre 11, Torre 12, los monoblocks, el barrio Zamoré. Vos conocés la zona también. Fuiste a laburar muchas veces ahí. Inclusive después que terminamos el programa de Mariana me fui a dar una vuelta por ahí. Es un barrio que está muy bien iluminado, es un barrio, en muy buen estado están esos edificios,
Y Cristian, lo llaman Cristian, es muy conocido desde muy pequeño, digamos. Él primero vivió en Piedrabuena, después su mamá se mudó ahí. Claro. Ahí estamos viendo la zona desde arriba, ¿no? Con drones, el lugar exacto donde ocurrió todo esta madrugada. Bueno, había como una discusión entre los vecinos, ¿no? En torno a Pitti, ¿no? Porque muchos decían, bueno, no molestaba a nadie. Ese andar característico del consumidor de pasta base, chaplinesco, ¿no? Dicen algunos. Es tristísimo porque Chaplin fue un grande del humor y acá estás hablando de un drama, pero es muy visible en Juan de Garay, cerca de Villa La Zabaleta, en los alrededores de la Villa 31. Pitti, cuando estaba, digamos, estaba en un consumo muy fuerte, yo sé que él tuvo una gran depresión después de lo que le pasó en Tucumán, porque el show de Tucumán era importante para él. Él ya hace 8 años que desapareció el sistema, o sea, él era un artista que cada 2 años sacaba un disco, siempre tuvo carisma desde que empezó, era como un representante de las clases bajas, que cayó muy bien en las clases medias y también en cierto público elitista del rock, que por ahí la expresión rock chabón no le caía bien. Pitti entraba en todos lados, digamos, tenía como esa capacidad. Ahora, con el paso del tiempo empezó a tener problemas con los compañeros de la banda. O sea, primero disuelve Viejas Locas. Ahí forma Intoxicados. Sí, forma Intoxicados. Intoxicados es la canción 1 del primer disco de Viejas Locas. Y con su fruto intoxicado voy. O sea, ya había la primera letra. Todas las letras de Pitti Álvarez hablan de su sufrimiento, de las drogas, de cómo no puede salir, de lo que va a hacer, de lo que va a cometer. Sí, pero el símbolo era la marihuana. O sea, el ojito de Viejas Locas era con hojas de marihuana, ¿no? Y las canciones remitían más a drogas más blandas, si se quiere. Es increíble porque uno va siguiendo los títulos de las canciones y va viendo cómo se incorporan otros químicos, ¿no? Cuando hace Intoxicados, se lleva al baterista de Viejas Locas, Abel, que también estaba un poco con los temas de Pitti. Ahí forman la banda tiene mucho éxito, creo que es el pico de éxito de él, con muchas canciones que siguen sonando en la radio, o en cualquier programa de televisión, donde también seguía siempre el juego de la doble lectura, ¿no? De Fuego, Los Sueños, o sea, Hermano Tolueno tiene una canción, en fin. Permanentemente haciendo sí, la canción Pila Pila, yo se la ponía a mi chiquito cuando nació y está narrando cómo se prepara la pasta base. Agarro es cierto, el cuchillo. En la evolución artística, en la evolución musical se ve también la involución o el tremendo daño. Esta es la canción Pila Pila que vos decías, que iba produciendo justamente el consumo de drogas, ¿no? Claro, claro. O sea, cómo él iba cambiando su tipo de consumo y cómo eso también le fue cambiando la vida. Recién ustedes escuchaban que yo pedía que preparáramos el título de la imputabilidad. ¿Por qué? Porque es fundamental en la causa. Recién lo planteaba Marcelo D'Alessandro, el jefe de la policía. La justicia considera que es imputable. ¿Por qué? La justicia considera que él era consciente de lo que estaba haciendo. Básicamente, los investigadores se apoyan en 2 cosas. Primero, en el descarte del arma. Consideran que alguien que descarta un arma es porque sabe, se dio cuenta de lo que acaba de hacer. Y segundo, haber ido a Pinar de Rocha, haber ido a un boliche, según el testimonio de su novia, a buscar a sus amigos, a buscar ayuda, a buscar apoyo o a buscar incluso una posible coartada. ¿Vos tenés experiencia, Carlos, en causas donde gente con problemas de adicción tan fuertes hayan intentado escapar por la figura de la inimputabilidad? ¿Existe eso? Sí, eso es posible. No es mi especialidad la medicina legal, pero sí, eso es posible. De todas maneras, es necesario poder hacer una evaluación, porque una cosa es cuando alguien está bajo los efectos agudos o hiperagudos de una sustancia, que puede ser que lo lleven a una circunstancia en que no pueda evaluar qué es lo que está pasando, y también puede ocurrir que alguien pretenda consumir una sustancia para tratar de disimular un hecho que ocurrió. En todos esos casos, había hablado antes, doctor, de cómo paulatinamente se van perdiendo, capacidad de discernir el tema de la problemática neuronal. ¿Puede ser que estemos ante una persona que psíquicamente no esté sabiendo diferenciar cuál gravedad hay alrededor de sus acciones?
ya es un poco más difícil. No, digamos que el grado de Porque hay una vecina incluso, cronicidad. yo escuchaba, no sé si vos lo escuchaste también, decía, no reconocía ni a los vecinos, a una la increpó diciéndole que había usurpado una casa y era la dueña, no la reconoció a la vecina de toda la vida. Bueno, Digo, eso, por eso digo, hay bajo como los un efectos filo de una locura. Sustancia, eso es posible, pero alguien que es capaz de organizar algo, de después conducir un vehículo y relacionarse, digamos que uno es muy difícil pensar que no estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Es una organización precaria igual, ¿no? O sea, si pensamos en qué hace él después de No, la no, es más muerte. bien una respuesta desesperada. Claro, o sea, a los pocos metros tirarlo en una alcantarilla, Sí, es ridículo. en un auto, yéndose caminando lentamente con su pareja a la vista, quizás habrá que ver si muchos testigos había en una hora ya avanzada de la noche. Después se va a pinar de noche. Yo no sé si es una... Seguramente empezó a buscar a los amigos y bueno, ahí sí toma una decisión, ¿no? Y Martín, ¿qué papel juegan los amigos, no? Porque él hace mucho tiempo que viene así el Piti. No tiene amigos. O sea, yo la experiencia que tengo de Piti fue cambiando entornos porque se desgasta con los entornos. Cuando vos sos un artista con mucho talento, Piti tenía mucho talento, tiene talento para... o sea, a ver, dejó de producir, hace 8 años que no hace nada musicalmente, digo, es un dato. Digo, para una persona que producía música aún en pleno desarrollo. Pero está bien que lo digas, porque está el mito estúpido de que los genios con las drogas son más genios. Y es al revés. No, los claro. genios con las drogas se arruinan. Maradona se arruinó como jugador de fútbol. Piti Álvarez, producto de esta adicción, hace 9 años que no compone un tema. Entonces digo, está bien que lo plantees. No, no, porque las sustancias no solo no crean, sino que deterioran y destruyen. Claro, pero viste que está como esa cultura popular de no, porque se droga. No, al revés. Todo lo contrario. Bueno, digo, Martín contaba hoy a la tarde que los nuevos rockeros, las nuevas bandas, se cuidan más que... Sí, hay otra cultura. El mejor ejemplo es Mick Jagger. El mejor ejemplo es Mick Jagger, que evolucionó y ahora prácticamente es vegano, tiene una alimentación casi vegetariana, hace actividad física todos los días. Digo, hubo una evolución en el rock justamente por esto, porque la droga destruye y está clarísimo, no es más romántico, no es más divertido. Yo creo que Piti, a ver, es el símbolo, es el exponente que explica un poco los últimos 30 años de Argentina. Digo, a base de canciones, que te digo, a mí me encantan muchas canciones de Piti, pero que de alguna manera explican muchas de las cosas que nos pasan. A mí me sorprendió mucho cuando Luis Alberto Spinetta, que es uno de los letristas más grandes que dio la música, le encantaba Piti y le digo, ¿y qué canción te gusta de Piti? Señor Kiosquero. Señor Kiosquero es un robo a mano armada. Vos decís, uno de los primeros loco, hits flaco. así de Sí, me dice, Piti, pero ¿no? transmite, la canción, el artista transmite. Bueno, vamos a lo que importa, que es... Piti en el último tiempo cansó a los productores, cansó a los compañeros de banda. Ahí yo había unas imágenes que tenían ustedes que fue la última gran chance de Piti, que es cuando en 2009 vuelve con Viejas Locas. Claro. Toca en el estadio de Vélez. ¿Se acuerdan que hubo una muerte en las inmediaciones? Sí, en las inmediaciones de bueno, ese parecía como la confirmación de que Piti estaba para ser uno de los grandes artistas del rock argentino. Y lo hicieron a todo trapo, una super presentación. Duró muy poco esa ilusión. De hecho, vos planteás la imagen del recital y a mí me aparece automáticamente en la cabeza el último, el de Tucumán, que terminó en escándalo con el escenario incendiado. Esto es muy importante. ¿Qué pasó? Contanos qué pasó en Tucumán. Ensayó, él cambió la banda completamente, pero tocando con músicos de primera línea, como nunca tuvo en su carrera. El baterista era Fernando Zamalea, digo, para los que saben de rock, baterista de Charly García, de Cerati, nunca tuvo... Y decía que estaba, pero perfecto. El día del show, desapareció. No se tomó los aviones, la banda sí se los tomó. Se le tuvo que contratar un vuelo charter a las 2 de la mañana. Esto es algo que ha pasado alguna que otra vez en el rock. Y todo terminaba así, ¿no? Como estamos viendo. Ahora, y termina de la peor manera. Qué importante lo que contás, ¿no? O sea, él se prepara. Evidentemente en esa preparación hay de alguna manera una toma de conciencia de que así no podía seguir. Pero el día importante en donde verdaderamente estaba la verdad a la hora de la hora, como se dice en España, desaparece. Claro, a mí me decía un viejo compañero de banda de él, a Cristian se lo devoró Piti. A Cristian se lo devoró Piti. Claro.
que Piti, o sea, para mí es Cristian. Yo quiero volver a verlo en los ojos y que sea Cristian. O sea, a partir de eso, y así fue que se juntó Viejas Locas. O sea, cuando recompuso ciertas relaciones, porque ¿cómo vienen los desgastes en las bandas de rock? Cuando tenés un cantante tan importante. Cuando están todos en el aeropuerto y el cantante no llega, ¿no? Y empieza el desgaste. Se dio una situación en Santa Cruz, y con intoxicados, en el mejor momento intoxicados. 10.000 personas, estadio lleno, no se tomó ninguno de los 3 aviones. El estadio lleno, sale la banda sin Piti. Sí, me encanta. Y le dicen la verdad a la gente, le dicen, miren, Piti no vino. Si quieren, estamos nosotros para tocar las canciones y cantan ustedes. Si no les gusta, está la boletería, se devuelve el importe de las entradas. La gente se quedó, hicieron un show bastante extraño, o sea, donde el público cantaba. Y cuando termina el show se van al camarín que les habían dado y había un televisor. Estaba La Viola, el programa de Bebe. De Bebe. Le mandamos un abrazo al Bebe. Estaba Piti en la cancha de River como invitado de Bersuit Vergarabat. O sea, no fue su propio recital para ir al de Bersuit. Bueno, esas cosas desgastan, digamos. Y vos decís, ¿fue planificado? No sé. Igual son muchos llamados de atención, ¿no? Las letras, cómo va cambiando, estos desplantes, después la virulencia en el trato con las fans. El ser, Digo, ¿no se podría haber evitado este final? Mirá, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, hay una ley de salud mental. Piti es un adulto que realmente, usted, doctor, lo sabe muy bien, ¿no? A ver, esto se ha modificado. La gente no se dio cuenta mucho de cuando esta ley empezó a correr, donde hay situaciones muy extrañas que se viven, ¿no? Porque hay padres que pueden ser ahorcados por sus hijos y no hay ningún correlato, no hay ningún hecho que termine con la internación. Tampoco están de moda las internaciones largas. Como No, pero en el mundo las internaciones únicamente se hacen en momentos oportunos y cuando es necesario. Acá y nuestra desintoxica. ley... No, está bien, se desintoxica, pero la ley nuestra permite la internación compulsiva. Lo que pasa es que nosotros tenemos una idea de que la internación por decisión de los padres muchas veces es lo mejor y esto no siempre es así. Claro, lo que pasa, Carlos, es que lo que no terminamos de entender en este caso, acá Martín lo conoce mucho y cuenta historias, ¿no? De esta persona que se fue degradando y terminó matando, es ¿qué pasa con una persona en este estado que había dado, como decía Marce Pagano hace un ratito, muchas señales? Porque esto no fue la primera vez que tuvo un inconveniente, no fue el show de Tucumán la primera y la última vez. Ya había tenido denuncias por portación de arma, había tenido denuncias incluso por utilizarla contra su propio manager, donde allí sí hubo un disparo que le impactó en la pierna, colaboradoras de él que dijeron que él las maltrató y que las mantuvo privadas de su libertad. ¿Qué se hace con una persona que da señales de que algo muy grave está pasando para evitar que esto termine así, que termine con un asesinato, con la peor de las tragedias? Digamos, ¿hay herramientas hoy en la Argentina para evitar esto? Porque Piti es famoso, pero imagino que hay cientos de miles de personas con este cuadro. A ver, la situación en consumidores crónicos suele ser muy difícil, pero tiene que ver también, es decir, primero cómo se llega a esta situación y segundo cuál es el entorno. Nosotros decimos que hay 3 situaciones, ¿no? La existencia de sustancias, la capacidad de una persona de enfermarse o no y el entorno. Ese entorno, que puede ser un contexto social más amplio o el más chico, hay que ver cómo lo acompaña o de qué manera lo acompaña, porque cuando uno mira después qué pasó, bueno, uno puede decir hubo un asesinato. Ahora, ¿cómo llegamos a ese asesinato? Hubo gente que lo vino acompañando y lo veía mal, pero que por ahí tampoco lo ayudó, no lo acompañó, no intentó ver si podía conducirlo hacia un tratamiento, no lo pudieron parar, no pudieron... Es decir, me parece que hubo un montón de cosas que fracasaron desde hace mucho tiempo con toda la gente que lo acompaña. El adicto se escapa. ¿Pero por qué Piti mata y otro no? Definitivamente el adicto muchas veces niega y los que están alrededor niegan también. Bueno, pero en algún momento alguien tiene que decir, che, acá está pasando algo y podemos hacer algo. Doctor, y no significa atraparlo y encerrarlo. Esa no es la solución. Pero a ver, a mí me consta que en el caso de Piti, a ver, pasaban días que los managers no sabían dónde estaba, los músicos no sabían dónde estaba. Hoy el abogado, cuando decía que no sabía dónde estaba diciendo la verdad. Después se comunica. Piti, era muy difícil cerrar una nota. O sea, porque no se sabía dónde estaba. Conmigo el año pasado se quiso comunicar, pidió permiso. Él tenía un referente que era el padre César, con el que iba a limpiarse espiritualmente. Él tiene una letra que es Está saliendo el sol, que es una de las canciones más lindas.
Padre Sol nuestro que estás en los cielos, dime si está bien la vida que llevo. Y César lo tuvo muchas veces en su iglesia. Y él es como una especie de contención que buscaba. Y César fue muy importante el año pasado cuando tuvo un accidente en la moto que fue muy grave. Ojo que también la forma de caminar puede tener que ver con una rehabilitación a medias. Porque también esa tendencia a ir con la moto y armado, yo no la entendía. Y yo trataba de preguntarle a veces a la gente que lo manejaba. Yo siento que a veces los adultos encuentran los escondites para aislarse y que los entornos no son tan entornos. O sea, el entorno busca y no está. Y aparece cuando quiere y de la forma que quiere. O sea, lo que yo tengo, lo que recogí, yo hace 20 años que trabajo en radio de rock y presenté casi todos los discos de Piti. Y bueno, siempre se sufría un poco, ¿no? Y estaba alargando un disco. Bueno, cuando ibas a la casa a hacerle notas también se lo veía siempre. En la casa, bueno, él a partir del 2005 empieza a hacer como el show de Piti, ¿no? Como haciendo el show de la cacerola, sí, el arroz la sopa, de el arroz 4 podrido. semanas, ¿no? Con, digamos, todos los hongos. ¿Ahí no le decías nada vos Martín? ¿No le hablabas? No, porque, a ver, era con Piti, viste, la conversación para que haya... Uno como periodista trata de tener como una empatía y seguir un... Piti tiene frases brillantes que te deja así, boquiabierto, y de repente te sale... Perdido total. Para otro lado. Bueno, ¿viste? Juan Di Natale sufrió una de las peores cosas. Me imagino que no hay nada peor que lo que sufrió Di Natale, que fue que llegó a una entrevista a Piti Álvarez y le puso un arma en la mesa. Arma, sí. Bueno, por suerte a nosotros nunca nos ha pasado. Yo no sé cómo reaccionaría en una situación así. Es muy extremo. No, Juan inclusive se animó a decírselo al aire, ¿no? Otro por ahí se hubiera amedrentado y arranca la entrevista como si nada. Pero el tema de las armas es fuerte con Piti, porque se hablaba, o sea, Piti, el primer episodio que tiene es post reforma del Código Penal Bloomberg sobre la tenencia de arma. Lo descubren dormido adentro de un auto con un arma. Es el primer episodio. Ahí no hay violencia, no hay nada. Lo despiertan y estaba dormido de lo que eran las típicas giras de estar 4 días, 5 días despierto. Se quedaba dormido como toda una jornada. Ese es el primer episodio que presenta un antecedente penal. A partir de ahí empieza, digamos, como el camino a lo peor. O sea, porque él, una vez que se presenta legalmente, tiene sus abogados, vuelve a tener armas y cada vez está más convencido de que hay gente que quiere matarlo. Y no se corresponde con los hechos, porque en realidad la gente en la calle le daba cariño. Es la típica paranoia de esta gente. Tenemos otra información urgente, perdón, en la desprolijidad, pero esto está siendo así minuto a minuto. A ver. ¿Ves que nadie le fue poniendo? Y la información de último momento tiene que ver con esto que estamos viendo y algo que nos decía el jefe de la policía de la Ciudad de Buenos Aires antes de cortar la comunicación con nosotros al comienzo de este programa. El abogado Piti Álvarez estaría en este momento negociando la entrega del cantante, ex cantante de Viejas Locas, ex cantante de Intoxicados. Se estaría negociando la entrega y sería inminente que esto ocurra. Algún dato nos dio Marcelo de Alessandro hace un rato nada más cuando contó que efectivamente, y según el testimonio de la novia que confesó que Piti Álvarez había sido el autor del crimen, en algún momento de esta mañana, por esta mañana, en la de hoy, en la del jueves, sus familiares, su entorno, sus allegados, le habrían pedido a Piti Álvarez que llamara a la policía, que se entregara, que se contactara con su abogado. Su abogado, el doctor Queijeiro, hasta hace algunas horas nada más, comentaba que no tenía información sobre el paradero de Piti Álvarez, pero ahora la información es que se estaría entregando justamente en un rato Piti Álvarez, o que por lo menos se estaría intentando comenzar una negociación sobre la entrega, así que esta es la información de último momento y por supuesto estamos, como están viendo, con nuestras cámaras en el lugar de los hechos para seguir minuto a minuto lo que ocurra con esta
con esta situación. Así que por supuesto estaremos informando a lo largo del programa y a lo largo de toda la programación de TN todo lo que ocurra con este caso tan, pero tan conmocionante. Les quiero agradecer, Carlos Damín, jefe de toxicología del Fernández, y Martín Cicioli, periodista amigo, por haber venido esta noche. No, muy interesante. Yo la verdad digo, es un día triste para mí porque siento como que a lo que un buen pibe, lo que logra es la droga, ¿no? Y también, por supuesto, y no hay que perderlo de vista, murió una persona. Y esa es la principal víctima y la principal tragedia que hay acá, ¿no? Porque como Piti es famoso, nos centramos en su caso, pero aquí la víctima claramente es quien termina asesinado de 4 balazos, 3 en la cara. Gracias. Estará todo también en la investigación, tener más detalles del móvil. Totalmente. En un rato nada más vamos a continuar con información política. Hay mucho para hablar. Está Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción de la República Argentina, para contarnos qué pasa con las causas de corrupción. ¿Por qué de golpe se frenó todo? ¿Por qué no hay condenas? No te vayas, en un ratito. Es muy picante lo que se viene, porque lo mencionábamos antes del corte. Obviamente estamos a disposición informativa de todo lo que ocurra con Piti Álvarez. Hay información que dice que se estaría negociando la entrega. Así que, obviamente, allí estamos en vivo. Fíjense, si ocurre algo, iremos a la información urgente. Laura Alonso está con nosotros. Gracias por venir esta noche. Gracias por invitarme. Difícil, convulsionada. Pero no queríamos dejar de hablar de este tema, que es el tema de la corrupción. Le cuento en detalle a la gente. Hoy deberíamos estar hablando en este programa de la condena a Vudú, del juicio contra Vudú, que debía haber terminado hoy, pero por una maniobra de sus abogados se pateó, por lo menos un mes para adelante. ¿Qué pasa con las causas contra la corrupción acá? ¿Por qué no hay condenas? Porque tiene que haber no juicios, terminan? claro, tiene que haber juicios para que haya condenas. Lo que vimos este martes fue una chicana en el medio de la audiencia final, donde se esperaban las palabras finales de los acusados. Fue una chicana. La verdad que el tribunal podía haber resuelto por la denegatoria en ese mismo momento, pero prefirieron tener una actitud como más cuidadosa respecto de lo que nosotros creemos va a ser una sentencia condenatoria en 4 o 5 semanas. Pero por supuesto, ¿ustedes creen que lo van a condenar a Vudú a 6 años? A ver, no es una creencia. Estamos convencidos por toda la demostración que ha habido durante el juicio y en el expediente judicial, además de todos los testigos que han pasado por este juicio. Y no solo va a ser condenado él, sino también Núñez Carmona, probablemente Chicone y otros de los que están en ese juicio. Pero como vos bien dijiste, faltan juicios, por eso no hay condenas. Y esto es muy importante para que la gente lo entienda. Las causas son instruidas primero por el juez de instrucción, que es el que hace toda la investigación, con el fiscal de la causa. Y en algún momento, si decide procesar, el paso siguiente es elevar a juicio. El problema es que tenemos muy pocas causas elevadas a juicio a esta altura, porque también, y esto hay que decirlo, hasta el 10 de diciembre del 2015, la justicia en la Argentina, que tenía que investigar la corrupción, estaba durmiendo o mirando para otro lado. Entonces, en 2 años y medio, se aceleraron mucho las causas, muchas causas, pero todavía faltan muchas más. Claro. Santiago, vos tenés un informe, ¿no? Tenés para ilustrar de qué estamos hablando. Es el show de los procesamientos. Es el show de los procesamientos. Pruebas hay, procesamientos hay. Por ejemplo, Cristina, ¿sabes cuántos procesamientos tiene? Que es un dato que hasta los periodistas pasan inadvertidos. Yo hablé con varios especialistas en judiciales. 5 procesamientos tiene la expresidenta. Impresionante. Y no está presa porque tiene fueros. Porque Pichetto no quiere, básicamente. Vamos a decirlo así de frente. Pichetto es uno de los que porque los senadores del PJ, comandados por Pichetto, no quisieron votar el desafuero. Exactamente. Bueno, Vudú, estabas hablando, tiene 4 procesamientos. Ya estuvo preso. El señor que está al lado, Julio Devido. Julio Devido. Tiene 5 procesamientos. Bueno, está preso, ¿no? Devido. Ahí el Congreso funcionó. Ahí funcionó. Claro, la Cámara de Diputados logró el desafuero, pero la Cámara de Senadores dice, no, nosotros hasta que no haya condena firme no hacemos el desafuero de Cristina. Recordemos que tiene Cristina un pedido de detención por un juez federal, que es Claudio Bonadío, y corregime, Laura, si me equivoco, confirmado por la Cámara ese pedido de detención. Sí, pero bueno, el Senado ha decidido tener esta doctrina proteccionista, vamos a llamarlo así. La verdad habla mal, me parece, en comparación con lo que ha pasado en diputados, pero también hay que hacer una necesaria reforma de la ley de fueros. Y esto es algo que Elisa Carrió y muchos otros vienen planteando hace muchos años. Y esto es muy común. En muchos países las inmunidades parlamentarias o políticas se utilizan para proteger corruptos. O para perseguir opositores, ¿no? Justamente
Entonces ahí hay que encontrar un buen equilibrio. Me parece que hoy la demanda por justicia también es una demanda hacia los legisladores respecto de la revisión de esta regulación que está sirviendo en algunos casos para la protección. Recuerdo también que el senador Menem tiene 2 condenas. Sí, claro. Sí, muy graves, por tráfico de armas, por tráfico de armas y por sobresueldos, ambas esperando sean declaradas firmes por la Cámara de Casación Penal, que también ha pasado un largo tiempo y la Cámara de Casación Penal todavía no se ha pronunciado sobre estos casos. Cristina va a juicio este año, ¿eh? Cristina va a ir a juicio. Cristina va a ir a juicio, tiene 2 juicios este año. Sí, el juicio por la denuncia de Nisman. Sí. Y el juicio de corrupción de obra pública que debería empezar hacia obra pública es la causa que más preocupa a Cristina y a todo el kirchnerismo, porque hay pruebas de sobra. Porque están hasta las manos, como se dice en francés. Sí, ahí vamos a tener, esto es importante, 2 juicios en paralelo y simultáneo, que son el de Lázaro Báez y la ruta del dinero, por lavado de dinero, por negociaciones incompatibles y demás, y en paralelo el juicio de los funcionarios. Claro, esas causas son conexas. Hicimos simplemente un cálculo, es un ejemplo, pero es muy ilustrativo, es muy importante. Laura, ayúdanos si estas cifras te resultan importantes. Solamente en una causa, atención, en una causa, en muy poquito de lo que está investigando la justicia, en la causa Otesur nada más, en lo que está embargado en esa causa, hicimos este cálculo, Marce. Claro, son 700 millones de pesos. Es solamente una causa, un embargo. Y sobre eso hicimos el cálculo de qué podría haberse hecho con ese dinero, ¿no? Y es en el marco de la investigación de la ruta del dinero K. Una sola causa, insisto, 700 millones de pesos serían hoy 19 escuelas. Claro, ahí está, ¿no? Esa es la magnitud de la corrupción. Y eso es lo que no hay que olvidar. Una causa, insisto, es muy poquito, un pedacito nada más de lo que se está ¿cuántas dijiste, Santi, que hay? ¿Procesamientos? De Cristina 5. Bueno, de Báez 5. Cuando se empieza a escarbar ahí... Vudú 4. Debido 5. Debido 5. Es una partecita chiquita, 19 escuelas, Laura. Son millones y millones de pesos, pero además hay otro tema, hay otro vacío legal y que está en discusión y hay mucha presión de la sociedad y también hay compromisos internacionales asumidos para que la Argentina tenga una ley de extinción del dominio. ¿Qué quiere decir? Como vos bien dijiste, Marcela, estos bienes están embargados, pero no están, extraídos de sus propietarios y devueltos, en todo caso, a la sociedad a partir de su remate y que ese dinero se pueda, por ejemplo, utilizar para la construcción de escuelas o centros de salud o lo que fuese necesario. Y este es un punto muy importante también, porque acá hay una discusión muy fuerte que se está dando de aquellos que creemos que las acciones contra los bienes tienen que ser de tipo civil y no penal. ¿Por qué? Porque lo que dicen muchos, sobre todo senadores, es que tiene que haber condena penal firme para después extinguir la propiedad. Cuando un bien, un hotel, un auto, una avioneta, es de origen ilícito, porque el dueño no puede justificar de dónde sacó la plata para pagarlo. En otros países del mundo, el bien es rápidamente tomado por la justicia civil y vuelve y se remata y chau. Y se devuelve la plata, que es lo que reclama la gente. Laura, quiero seguir charlando con vos y quiero preguntar por este gobierno, porque también hay muchas causas que se están investigando y vos tenés ese rol. Así que ahora después de la pausa lo charlamos con Laura Alonso. No te vayas. Último bloque aquí de Ya Somos Grandes con Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción. Laura, lo decíamos, incluso lo conversamos ahora en la pausa, el conflicto de intereses y las causas que hay contra el gobierno, bueno, hay muchas. El caso de Luis Caputo es uno de los más conocidos. En su momento ahora ya no es más ministro, pero el caso de Aranguren. ¿Qué está pasando con eso? Primero, el conflicto de intereses no es un delito. Es una situación que hay que resolver donde se choca un interés personal del funcionario con su función pública. Entonces es un aspecto preventivo de la Oficina Anticorrupción de tratar de, aplicando la ley de ética pública, decirle al funcionario lo que puede y no puede hacer. Una vez que nosotros le damos lo que llamamos una instrucción preventiva al funcionario la llegar a violar, ya estaríamos hablando de otro tipo de situación que podría ser una violación al Código Penal. En el caso de Luis Caputo se resolvió su situación en su momento cuando él era ministro de Finanzas y ahora como presidente del Banco Central se le hizo una instrucción preventiva detallándole qué podía y no podía hacer. Ahora es presidente del Central y tiene dólares, tiene bonos, todas cosas que dependen de él. Nosotros lo contamos antes. Lo contamos hace 2 programas. Tenés 2 problemas acá, que por un lado que le reclamamos a muchos ministros y funcionarios que tengan el patrimonio acá, porque están llamando a invertir y siempre lo tienen afuera. Pero después, la contracara, ¿en qué invertir? Porque, en definitiva, tiene Levax
que cotizan en un mercado secundario, cuya tasa la fija el Banco Central también, Todo si depende de quiere. él. Por eso, Y dólares, que también la por eso cotización lo que se ha hecho en fija este él. caso es decirle que él no innove, o sea, lo que no puede hacer, sobre todo respecto de letras del Banco Central, que va a dejar de emitir el Banco Central, es las que él tiene, que terminen cuando le corresponda terminar deje y no todo así. renovar. Exactamente, o sea, tiene que quedar tal cual está, por lo menos lo que él maneja personalmente, pero por supuesto que son situaciones complejas. El presidente lo ha sabido resolver bien en su momento porque creó un fideicomiso. Él no tiene conocimiento directo del manejo que hace el fideicomisario de su patrimonio, sino que la información pasa a través de la Oficina Anticorrupción y está absolutamente registrada y transparente. Gracias, Laura, por haber venido esta noche. Muy amable. Gracias, chicos, también. Gracias a ustedes por estar de otro lado. Se termina Ya Somos Grandes. Gracias, Fuego y Sabor, por la comida para todo el equipo. Se quedan con Código Político con Martín Caparrós. Muy interesante.